Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Tabo Guzmán. Gracias por escucharnos. Si estás escuchando esta reflexión a través de YouTube, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal. Si lo estás escuchando por cualquier otro medio de audio, por ahí, cualquier plataforma de audio, pues síguenos también por ahí. Y al final del video, si esto fue de bendición para ti, te invitamos a que lo compartas con tus amigos y con tus familiares. Iniciemos. Recibí la llamada repentina de una mujer apasionada por Cristo. La señora Eglantina estaba al teléfono, conocida en su iglesia como la hermana Egla. Una mujer de edad avanzada, bondadosa y con un entusiasmo que hace que nada humano la detenga. Literalmente, nada. Bueno, ella me llamó para comentarme lo bendecida que estaba al escuchar el episodio pasado y tenía algunas dudas las cuales aclaré. Me encantó este detalle, porque a su edad no deja a un lado sus dudas. Muchos a veces las dejamos ahí para aclararlas después, y ese después nunca llega, pero ella no. Aclaradas las dudas, empezó a platicarme de su viaje a Grecia, y no por presunción, sino para confirmar que efectivamente la isla de Patmos no era ninguna isla así como para vacacionar. Si no te suena esta isla es porque probablemente no escuchaste el podcast pasado, el episodio pasado. Te invito a escucharlo. Comentaba que a esta hermana, a la hermana Egla, nada la detiene. Para prueba les doy este ejemplo. En esta pandemia, viendo que ya no se podía asistir a los servicios dominicales en su iglesia y que ahora dichos servicios se daban por internet, se vio obligada a comprar un celular para estar al pendiente de todo el contenido de su iglesia. Y digo que se vio obligada porque antes de la pandemia se negaba rotundamente a adquirir uno. Pero dadas las circunstancias, hizo hasta lo imposible por obtenerlo. Cuando llegó al centro telefónico, el cual no diré su nombre porque no está pagando ningún publicidad, ningún anuncio, es broma. El personal de la entrada no le dejó entrar debido a su edad. Al recibir esa negativa, me la imagino sonriendo, como diciendo, no saben con quién se están metiendo. Y bueno, después de escuchar la negativa de paso a la tienda de celulares, ella se dirigió a su camioneta, pero no para irse, sino para ir por su silla. Regresó al lugar, se sentó afuera y les dijo, de aquí no me voy hasta que me den mi celular. La historia, bueno, se imaginan, al final el gerente esperó a que salieran los que estaban dentro de la tienda, salió y le dio la bienvenida para que comprara su celular. Ahora ella disfruta de ese contenido espiritual que alimenta su alma y le hace sentir cerca de sus hermanos. Esta mujer es un ejemplo de amor por el Señor, por nuestro Cristo. Y no solo por este detalle, sino por tantas cosas que hace. Quienes la conocemos podemos atestiguar esto a lo largo de su vida. Quienes llevamos años de casados sabemos que el amor no solo es una decisión. Es decir, no solo se trata de que me quedo con mi pareja porque ya no me queda de otra. Tengo que serle fiel a ella y tengo que cumplir con mi pacto de amor. Porque el amor no es un contrato, sino más bien es un pacto. No es que tengamos que cumplir nuestra palabra, o bueno, sí, debemos cumplirla, pero no lo es todo. El punto a donde quiero llegar es que el amor de pareja es algo que se debe alimentar a diario. Y algo que lo alimenta a diario es seguir teniendo esos detalles que reavivan el fuego del amor. Como un plato bien servido, que se vea hermoso a la hora de servirse, o como una puerta que se abre para que entre al carro la reina de la casa. Son detalles, pero dicen mucho de lo que sigue estando vivo en nuestros corazones, y por lo tanto nos dice que no es solo una decisión, un compromiso o una mera formalidad, sino que se trata de amor. El amor es amor. Y el amor se manifiesta.
Esto fue lo que hizo Dios por nosotros. No solo nos dijo y nos sigue diciendo que nos ama, sino que lo hizo manifiesto en la cruz del Calvario, en una entrega total. No solo se trataba de cumplir un pacto hecho a Abraham, sino de cumplirlo con entrega, con hechos y con hechos que manifestaran un gran detalle de amor. Un amor sin reservas, un amor sin esperar nada a cambio, un amor que permanece y que permanece para siempre. En fin, si Dios cumplió su promesa hecha a los antiguos entregando la vida de su propio Hijo a cambio de nada, si luego resucitó y ascendió al cielo, no sin antes dejarnos aquí a su Espíritu que nos asiste, nos consuela y nos anima, si los apóstoles fueron testigos de estos hechos de amor y nos lo han dejado claro a través de los evangelios, ¿cómo es que a veces no podemos mantener el amor a nuestro Dios intacto, como en un principio, como cuando recién nos convertimos y estábamos llenos de detalles de amor para nuestro Dios? Y no lo comento solo por el hecho de la obligación a corresponder con nuestro amor, sino porque la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado nueva vida, porque su palabra nos ha quedado como un legado y porque su Espíritu es quien nos empodera para vivir una vida piadosa, llena de gozo y de vida abundante. El amor por Dios no es algo que nosotros podemos provocar en nuestro interior, es algo que Él mismo provoca en nosotros. Y cuando pensamos en esta realidad, si somos sensibles espiritualmente, esto debe tocar profundamente nuestra alma, porque si ha decaído nuestros actos de amor hacia Dios, es porque algo está roto en nuestra conexión con Él. ¿Recuerdas cuando llegabas temprano a los servicios dominicales? Y no solo por llegar temprano, sino que lo hacías con entusiasmo, con ganas de cantarle y de escuchar su palabra. ¿Recuerdas cuando mantenías una sonrisa de gozo en tu rostro porque mantenías la disciplina de una vida devocional? ¿Recuerdas eso? Si lo recuerdas, esos eran rasgos o detalles del primer amor con nuestro Cristo. Si no lo recuerdas, es probable que nunca hayas vivido ese primer amor o que hace mucho que no lo vives. Y si es así, tu conexión está rota. Y dicho sea de paso, esos tiempos de pandemia están purificando a la iglesia, están haciendo ver quiénes en realidad son fieles y quiénes no, porque al no tener ahora una vida cristiana dominical como la que teníamos antes, en los cultos presenciales, ahora en nuestras casas, sin tener, por así decirlo, el Big Brother viéndonos, ahí es donde se nota quién es quién en realidad ama al Señor y mantiene su amor ligado al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. En estos últimos episodios hemos estado conectando el Apocalipsis con nuestro diario vivir, entendiendo que el Apocalipsis es un libro que se escribió para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y como sabemos que la palabra de Dios nunca pasa de moda y siempre tiene un mensaje para todos, reflexionemos en el tema que estamos tratando en este episodio y conectémoslo con lo que dice este libro de Apocalipsis en su segundo capítulo. En este capítulo 2 se da un mensaje que iba directo a la iglesia de Éfeso. Para entender un poco lo que vivía esa iglesia de acuerdo a su entorno, debemos mencionar que estos puntitos, fíjense, dice así: era una ciudad, número 1, era una ciudad que se fundó con colonizadores griegos que se mezclaron con los indígenas de la región. Por lo tanto, tenían una tremenda influencia de la mitología griega. En la era apostólica, Éfeso era el centro administrativo y religioso de la provincia romana de Asia, entonces había tremendas influencias religiosas de griegos y romanos. Número 2. Su excelente acceso al mar la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Compartió con Alejandría y Antioquía la supremacía en el Mediterráneo oriental y llegó a ser la más importante gracias a su posición geográfica y actividad industrial. Número 3. El más grande orgullo de Éfeso era el templo de Diana.
La representaba como una doncella cazadora, armada de arco y flecha. En mi ciudad, los que viven aquí en Monterrey saben que hay una estatua que la recuerda. Se permitía libertad sexual en los cultos. Por ello, la prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. ¿Te imaginas? Número 4. Era una ciudad con mucha influencia económica. Se cree que ahí existió el primer banco. Fue conocido como el Banco de Asia. El gobernador romano residía allí y Éfeso prácticamente vino a ser la capital de Asia. En fin, Éfeso tenía 3 razones poderosas para atraer gente. Era un centro político, económico y religioso. En medio de todo ese entorno fue que Pablo, una de las veces que iba a Jerusalén, encontró a personas que habían creído el mensaje de Juan el Bautista, y después de oír el Evangelio, estas personas recibieron el Espíritu Santo. Luego fueron discipulados en medio de un montón de obstáculos, pero así inició la iglesia en Éfeso. ¿Te imaginas? Esta ciudad tenía muchas distracciones y tentaciones que si los creyentes tenían bien cimentada su fe, podían terminar siendo, si no tenían bien cimentada su fe, podían terminar siendo muy religiosos. Había una gran cultura de religiosidad en esa ciudad, debemos recordarlo, pero si perdían su primer amor, perdían todo ese sustento principal para actuar como fieles de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver de una mejor manera. Con este contexto, leamos los versículos del 2 al 4 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así: Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato, sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra: has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Es decir, has dejado a un lado tu primer amor, dice la otra versión. Si conectamos el entorno o contexto de la iglesia de Éfeso con estas palabras que vienen en el capítulo 2 de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta del porqué de las cosas. Número 1. Arduo trabajo, dice por ahí en una versión del Apocalipsis en este versículo 2, arduo trabajo. El texto habla del arduo trabajo de la iglesia de Éfeso. Si te fijas, en una ciudad así tan pujante, tan comercial, era de esperarse que en la cultura de las personas hubiera esa manera de ser en cuanto al emprendimiento laboral. Entonces, simplemente lo que estaba ocurriendo es que como formaba parte de la actividad tan pujante de la ciudad, entonces ellos por inercia, digamos así, por así decirlo, estaban con una actividad implacable. ¿Cómo ves? ¿No nos pasará así también a nosotros hoy en día? Y más cuando no solo absorbemos la cultura local, sino en medio de un mundo tan globalizado, absorbemos lo que aquí sucede y lo que ocurre en todo el mundo. Y aparte, no solo en cuanto a la cultura laboral, sino al emprendimiento que luego se desarrolla en la industria cristiana, porque cómo se ha industrializado la fe que profesamos. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no caer en el activismo religioso? Y aún en estos tiempos de pandemia, no nos escapamos. Número 2. No te dejes engañar. Por ahí venían esas frases, esa frase en estos versículos. Con la influencia griega y romano a las espaldas, tenían un tremendo apego al estudio y al debate. Y si añadimos a esto al maestro que tuvieron y su manera de hablar con denuedo de la palabra, nos referimos al apóstol Pablo, podemos deducir que esta iglesia sabía bien en lo que creía y no se dejaba engañar. ¿Cómo ves? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no crees? Porque hoy en día nos sabemos la Biblia al revés y al derecho, guardando proporciones. Obviamente, pero a la hora de mostrar amor por nuestro prójimo y a Dios, ahí fallamos.
mucho conocimiento de la palabra, pero a veces, quiero pensar que solo a veces, ese conocimiento que tenemos de Dios no baja de la cabeza al corazón. Y por tal motivo no se nota el amor que le tenemos. Número 3. Una iglesia sufrida. Las dos características anteriores dejan como resultado una iglesia que resistía con paciencia y que por causa de Cristo soportaba el maltrato sin darse por vencida. Así decían el texto que leímos hace un momento. En medio de la persecución que había en ese entonces, era una iglesia sufrida. Pero, dice el texto, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo andamos nosotros en estos tiempos? ¿Activos? ¿Qué digo activos? ¿Hiperactivos? ¿Defendiendo nuestra fe a capa y espada en las redes sociales y viéndonos como sufridos a causa de nuestra fe? Muy metidos en el esquema de la industria cristiana, pero tan lejos de mostrar el amor de Dios, ese amor que debe brotar desde nuestro interior y que se refleja en esos pequeños detalles que reflejan su gloria, amando al prójimo. Se nos olvida que el que ama a Dios debe amar a su prójimo. Lo bueno es que el texto no termina ahí, sino que también dice así. Así que recuerda, ¿dónde estabas antes de caer? Cambia y haz lo que hacías al principio. Lo volveré a leer. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Eso es lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso en aquel entonces. Esto es lo que nos vuelve a decir a nosotros hoy en día. Recuerda dónde estabas antes de caer. ¿Dónde estás ahorita que estás caído? Cambia y haz lo que hacías al principio. Vuelve a tu primer amor. Que así sea. Nos va a ir bien.